Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. Hoy estoy con mi gran amigo Dupi, con quien vamos a discutir de política, como nos gusta, y vamos a hablar del gran Javier Milei. Fuerte aplauso para Javier Milei. Alguien que es una de las figuras más importantes en la política latinoamericana hoy en día, y estoy muy feliz de tener aquí a mi gran amigo. ¿Qué pasa, Dupi? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien. Rafa dijo que no iba a hacer la introducción, pero la hice. Bueno, igual me parece bien. Y sí, llevamos meses planeando hacer tener esta conversación. Y yo creo que vamos a hablar de Milei, pero no solo de él, sino de lo que él representa y cómo lo que él representa también se ve representado en otras figuras en Latinoamérica y en otros lugares del mundo también. Sí, entonces, pues digamos, a ver, la historia es... No sé si te acuerdas cuando grabamos el de las elecciones en Colombia, cuando estaba por pasar, cuando estábamos todavía en el estudio, que decíamos lo importante que es la historia en el candidato, como de contar una historia. Sí, la historia. Entonces, si hay alguien que tiene una historia bien contada, es Javier Milei. Y la historia para mí, y me corregirás, es la siguiente. El man dice, Argentina era el país más rico a comienzos del siglo XX. A ver, Argentina en 1860 era un país de bárbaro. Cuando pone en funcionamiento la Constitución de Alberdi, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. ¿Fuimos alguna vez el país más rico del mundo? 1895. Fuimos el país más rico del mundo. El país más rico del mundo. El país más rico del mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, era como Estados Unidos, que la gente los europeos iban a migrar a Argentina para hacerse ricos, para prosperidad. Buenos Aires se vuelve una ciudad muy importante, donde se hacen grandes riquezas. Y de hecho, si uno ve las tumbas de la gente, o sea, si ve los cementerios viejos argentinos, son cementerios que demuestran mucha opulencia, como la gente vivía opulentemente. Después hay un golpe militar en los 30s y empieza lo que él dice que es como una expansión del Estado en la Argentina. Entonces él dice que triplicamos el tamaño del Estado y duplicamos la cantidad de pobres. Y entonces Javier Milei en el gobierno de Macri empieza a salir en todos estos programas de debate y se vuelve un fenómeno por redes sociales, porque él defendía al ministro de Economía en ese momento, que se llama Federico Sturzenegger. Lo defiende porque Sturzenegger hizo una cosa que más o menos emitió una cosa que se llama la LEVAC, que es pues explicándolo, esto puede estar mal, entonces para que no me tomen tan en serio, un bono, pero que la tasa era en dólares y no en pesos argentinos, para evitar una hiperinflación. Él hace esto y Macri lo echa y pone a Marcos Peña, y el gobierno de Macri termina muy mal, y en 2019 gana Alberto Fernández otra vez, y a partir de ahí él decide entrar a la política. ¿A usted le gustaría ser ministro? No. ¿Ministro de Hacienda, que lo llamen? No, a mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. Se vuelve de congresista y después ahorita parece ser el gran favorito para ganar las elecciones. Claro que, como ya hemos visto, pues una cosa son las redes sociales, otra cosa es la calle, y vamos a ver qué va a pasar. Pero creo que esa es la historia en resumidas cuentas, ¿o no? Sí, yo creo que un factor que es importante en la historia tiene que ver con la hegemonía de lo que él llama la casta política, y como el surgimiento de él en el gobierno de Macri como opinador. Yo dos o tres cosas. La primera, no quiero dejar pasar algo que dijo Milei respecto de la inflación del gobierno de Alfonsín. Podríamos discutir horas cuáles fueron las razones
del fracaso Había económico unos de ese 5.000. gobierno. No había. Podríamos discutir había. mucho tiempo a ver si No era había. responsabilidad del gobierno o era responsabilidad de determinados sectores que... Claro, Bueno, le ponían bueno, una pero pistola en la para- cabeza no para quiero, emitir no, desde no, el Banco no. Central para No, financiar el no, déficit. no Vamos, quiero, si no querés, empecemos con no vamos a tener conspiraciones. tiempo de discutirlo, pero es cierto. No, pero no podemos. A ver, digamos, ¿sabés lo que Pero genera está hablando conspiraciones después sin contestás. emitir? No, pero No me déjame puede terminar. venir a decir que Déjame tiene una terminar. conspiración. Después le ¿Qué contestás. tenía? ¿Un conspirador emitiendo en el Banco No, Central? señor. Vamos. La política es ¿cómo? conspiración, Dale, Milei. dale, bueno, La dale. política es Dale, conspiración. dale, A ver, la eso por un política lado. es conspiración. Por Tenía todo. alguien- Por un lado, pero Ahora voy, base con vos. Fue además el economista más consultado en televisión argentina a partir de la segunda parte del gobierno de Macri y durante la primera parte del gobierno de Fernández. Y yo creo que algo que también explica como la popularización de él y de su discurso no solo es esa parte económica, esos argumentos económicos, sino también algo que va muy de la mano con sus argumentos económicos, y es esa crítica a la casta política, donde él no solo está hablando de la casta política refiriéndose a, digamos, los Kirchner, que representa Alberto Fernández, sino también a distintas personas, a grupos de personas políticos o ideológicos de distintas vertientes, supuestamente, que eso puede incluir personas que apoyarían a Macri y personas que apoyarían al kirchnerismo, y que él denomina la casta. Entonces yo creo que también ese es un argumento que es más político y menos económico, y también explica su surgimiento. Otra parte de la historia es que Argentina ha venido siendo dominada por una casta política excluyente que no es una verdadera democracia argentina en razón de esa hegemonía. Pero si yo vivo por criticando eso el te estatismo, dije córtenle a que sos Milei. incoherente. Pero el crecimiento de este man ha sido impresionante. O sea, el man pasó de... O sea, como que los jóvenes argentinos se identifican mucho con Milei y quieren un cambio, y es como muy raro para Latinoamérica, si llega a ganar, ver un gobierno así. Como creo que sería el primero en la historia de Argentina, porque creo que en Latinoamérica las políticas como de liberalización económica que se han impulsado, como de bajar impuestos y eso, se hicieron en dictaduras militares. Digamos, Pinochet, que es la historia de que consulta a los economistas de Chicago, pues digamos, las dictaduras argentinas nunca liberalizaron la economía, son pues como conocidas por fenómenos inflacionarios, por estas cosas. En Colombia, ¿qué podríamos decir? Pues en Colombia cuando se hace como una liberalización con Gaviria, que pues no fue como pues no es un régimen militar ni mucho menos, entonces no le aplica lo que estoy diciendo, pero como que es una figura muy rara, porque en Latinoamérica tenemos esta concepción de que el Estado es el que tiene que venir y salvarnos la vida, y es muy raro ver cómo un tipo como Javier Milei está como cambiando ese paradigma y que está causando una sensación importante, como que es el primero que es como el antiestablecimiento en Latinoamérica y que realmente tiene una oportunidad muy seria de ganar. Rompiendo paradigmas en la política argentina, y eso ya le ha significado muy buenos puntajes en las encuestas, y algunos hasta lo ven con serias posibilidades de llegar a la Casa Rosada en las elecciones que van a tener lugar el próximo año. Se trata del diputado Javier Milei. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que él es de las primeras personas en América Latina que desde un discurso populista quiere liberalizar la economía y crear un sistema de desregulación, de volver el Estado más pequeño, de digamos de bajar el control que tiene el Estado sobre la economía en general. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Vamos contra los zurdos! Y tradicionalmente esos tipos de reformas han venido del establecimiento político, de consensos políticos, como lo fue en el gobierno de Gaviria, como lo fue en cierta medida en las dictaduras militares. Entonces, es la primera vez que hay un movimiento populista democrático
en favor de la liberalización de la economía. O sea, el populismo latinoamericano suele ser lo contrario, suele estar asociado a agrandar el Estado, ir en contra del establecimiento económico, garantizar más derechos, material o no material, o inmaterialmente en su mayoría. Y yo creo que es de las primeras veces que uno dice, este es un fenómeno popular, populista, democrático, en favor de ideas que tradicionalmente en América Latina no han sido popularmente democráticas. Es decir, este tipo de personas normalmente no convencen a las grandes mayorías. Y Milei ha logrado eso mucho. Por ahora, en votos, él sobre todo ha sido un éxito en lo urbano, en Buenos Aires. Teniendo en cuenta que Argentina es en gran medida un país que gira alrededor de Buenos Aires, pues sí, sería diferente hablar en un país donde haya más dispersión de la población o descentralización. Y yo creo que las elecciones presidenciales van a mostrar si Milei trasciende ese fenómeno urbano, pero definitivamente es un fenómeno político inédito en el sentido en que tú lo pones. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, digamos, yo creo que, no sé, a mí me llama mucho la atención lo que puede llegar a pasar, porque ¿qué pasa? Y es algo con lo que yo vengo, como que choca mucho con lo que uno le enseñan en la universidad y en la facultad de Derecho, pero uno lo va viendo cuando entra pues al mundo laboral, y es que uno trabaja 25% de su año para el Estado, por lo que le retienen del sueldo, por lo que pagan impuestos. Uno termina viviendo uno termina trabajando para sostener la clase, pues una clase política. Y en Latinoamérica sí pasa una cosa mucho más que en otros países, y es que los ricos son los políticos. Los ricos, o sea, obviamente hay empresarios ricos, obviamente hay gente que lo hace de una empresa, pero si tú quieres mirar el 1% de la población latinoamericana de todos los países, te das con la sorpresa de que todos son políticos. Muchos son políticos. Muchos son, o sea, el 1% de Estados Unidos no son políticos, el 1% de Colombia son políticos, por lo que ganan empíricamente hablando. Entonces, a mí me parece muy interesante este discurso de, bueno, pues veamos las cosas en serio, cómo funcionan, y veamos, o sea, cómo es posible que gente que dice ser como hablar de reformas sociales y de esto, ganen pues 35 millones de pesos, que es más de lo que gana el 90% del país. Y me da curiosidad ver, bueno, Latinoamérica algún día será que sale de su círculo vicioso de seguir creyendo que el Estado va a ser la solución, de seguir creyendo o algún día va a cambiar, va a abrazar el libre mercado y va a decir, bueno, aquí tenemos que empezar a producir, tenemos que empezar a competir. Yo creo que ese discurso de la casta, que es ese discurso político del que hablaba al principio, es muy relevante en Javier Milei y es muy relevante en Argentina, en el cual realmente hay una casta político-económica que ha dominado el país y que le ha causado muchos perjuicios, y creo que eso es visible en el resto de América Latina, que hay una casta político-económica, pero no necesariamente creería que la forma de derrotar la casta político-económica sea pues de la forma que Milei lo dice. A mí me parece inédito claramente mencionar eso. Yo entiendo que, digamos, en los países subdesarrollados, en los países pobres, hay un problema, y es ese, que los políticos son parte del 1% de la población, y eso aleja a la política del resto de los ciudadanos y hace que la política se vuelva una casta, porque la política se vuelve un camino legítimo para hacer riqueza y para salir de la pobreza, y eso en mi opinión no debería ser así. O sea, la política no debería ser un camino para que una persona salga de la pobreza. La burocracia no debería ser el camino para que una persona se haga rica y salga de unas circunstancias muy difíciles. La política está para otros fines, pero cuando un país es pobre se encuentra con esa encrucijada que es difícil de resolver, y hay una forma de resolver, por ejemplo,
de resolver eso. Y es, los constituyentes del 91, por ejemplo, en Colombia dijeron, los políticos solo deberían ser políticos, no deberían poder trabajar, no deberían poder hacer nada más. Entonces les tenemos que dar un super sueldo para que de verdad lleguen personas buenas y puedan estar allí. Pero en muchos países, incluso países de América Latina, como en México, se le permite a los políticos trabajar, no se les exigen horarios ni jornadas tan absurdas como las que tenemos acá y las que quieren hacer aún más fuertes, sino que una persona que es un político puede ejercer su trabajo sin ningún problema y además tiene la función pública de legislar. Por ejemplo, eso ocurre en muchos países y yo creo que podría ser un camino en que América Latina podría dejar de lado esa burocracia casta político-económica peligrosa. Creo que no necesariamente el problema de que haya una casta esté asociado a que somos un país que tiene Estado demasiado grande y que nos encanta que el Estado nos regale las vainas, sino a que no hemos entendido cómo adaptar las instituciones políticas tradicionales europeas al contexto de la pobreza del subdesarrollo de América Latina y a la cultura latinoamericana en general. O sea, tú, digamos que yo soy muy como transparente en decir que yo era muy libertario. Después, a medida que vi cómo funciona el mundo, vi que el libre mercado es un pajazo mental un poquito, de que no hay tal cosa como el libre mercado porque siempre está un poquito influenciado. Pero igual, si usted me pone a votar por Javier Milei, votaría a ojo cerrado. ¿Tú lo harías o no, Dupi? O sea, digamos, si Javier Milei estuviera en Colombia y fuera tu posibilidad, ¿tú harías parte de ese cambio? O sea, digamos, tú eres alguien que yo no te considero mamerto, como siempre te dice mucha gente que eres, como popularmente, pero ¿a ti te parece, digamos, compartes la tesis que en Latinoamérica el gran problema es el Estado y que el Estado no es la solución, sino el problema? No, jamás, digamos. O sea, el liberalismo no genera muertos, porque el liberalismo parte de la cooperación social. No tengas duda. No genera muertos. Lo que genera muertos es el Estado. El mayor asesino de la historia es el Estado. No, así como pones la tesis, no la comparto del todo. Y si tuviera la oportunidad de votar por Javier Milei, no lo haría. No lo haría por motivos que yo creo que trascienden un poco lo económico, como su posición sobre el aborto, su posición sobre la libertad de armas, su posición sobre la donación de órganos. Digamos, él tiene unas posiciones extremadamente libertarias que me parece que son peligrosas, más allá de los argumentos económicos. Pero el aborto, él dice que no, que hay que salvaguardar la vida. O sea, exacto. Él es pro vida, digamos. Es pro vida, por ejemplo. Y yo simplemente no lo soy, porque no creo en... Pero, o sea, tú pones por encima hacer... O sea, para ti es más importante que un candidato sea pro aborto que las políticas económicas. No sé. Esa es una pregunta. O sea, a mí es lo que siempre me llama la atención de la demagogia en que vivimos en Latinoamérica, digamos. Sí. A mí, pues entiendo... Pues yo no solamente me estoy basando en el aborto, él tiene unas posiciones sobre las libertades que yo no comparto, como la libertad de armas, estar en contra del aborto. Yo creo que él tiene unos temas en libertades individuales, algunas en las que creo que debería ser derechos, como el aborto, y otras donde creo que el Estado debería tener el poder de restringir esas libertades, como la libertad de armas. El tipo es como un Ben Shapiro argentino, entonces. I think the government sucks at everything. Is my short message for today. The government is terrible at everything. Se parecen algunos elementos, pero no creo que del todo. Pero Ben Shapiro es un poquito como una moral religiosa que no tiene. Ben Shapiro es como sociedad de la familia. Sí. No, este man es muy distinto porque él fue, primero que todo, es un tipo con una historia muy interesante y que cambia mucho de la de Ben Shapiro, porque Javier Milei es un tipo que fue arquero de Chacarita, tuvo una banda de rock y después como que el tipo llegó a su cúspide como a los 50 años, que es lo que debe tener, ¿no? Shapiro fue alguien como con una historia muy distinta. Sí. Y Shapiro tiene este discurso de moral judía
cristiana de unos valores que todo el mundo debería practicar y que sería inaceptable no querer una familia, por ejemplo. Y yo creo que Milei no tiene eso. Que si creo que el Estado es el gran problema de América Latina. No, yo no creo que el Estado sea el gran problema. Yo creo que en América Latina tenemos un problema de patología del Estado. Cada vez que sube un peso el gasto público nos arruinamos más. Y a mí me sorprende que la gente no lo vea. O sea, en Colombia tenemos esta tesis de que fue la Constitución del 91 la que nos ha ayudado a mejorar nuestros temas sociales. Y yo creo que es a pesar de la Constitución del 91 que hemos mejorado como país. O sea, si algo hemos mejorado como país es porque hemos empezado como a movilizar un poquito la economía, y el camino está mucho más por la tecnología, por la empresa, para hacer que este país progrese, que por el lado de hacer reformas sociales. Y esto es algo que, pues, si uno tiene estas posiciones como yo en cualquier universidad latinoamericana, la va a pasar mal. Yo muchas veces... La pasé mal. Yo muchas veces la pasé mal, la verdad. O sea, no como de profesores que... Pues yo muchas veces sentí que hubo profesores que a mí me perjudicaron en la nota por la manera que yo tenía de pensar, pero igual sigo teniendo esas convicciones, porque yo lo que digo es, y lo veo desde un punto de vista de que quiero mucho mi país, y digo, oiga, ¿qué pasa con un tipo como Javier Milei? Que en Colombia hay mucho parásito. Y por otro lado, los parásitos que viven de los impuestos. Y uno lo ve en todas las burocracias que hay. Y el único tipo que dice como, oiga, no es nosotros por qué mantenemos a esta gente, son tipos como Javier Milei, y un poquito, pero con un discurso mucho menos sofisticado, el ingeniero Rodolfo Hernández. Porque el ingeniero Rodolfo Hernández es el único que decía, bueno, es que no puede haber un déficit, porque pues lo que ingresa tiene que ser más de lo que... No, pero sale. O sea, esa lógica económica, pues no tiene ningún sentido. Desde la macroeconomía, que exista un déficit no es un problema. Pero o sea, obviamente es un problema que exista un déficit. No, sí. O sea, si hay un déficit, tienes que subir impuestos o emisión monetaria. No, o hacer crecer la economía para que el déficit sea menor. Sí, pero esta noción de que una punta de gasto público hace crecer la economía es lo que termina en grandes desastres. Ha terminado en grandes desastres, sí. Siempre estoy de acuerdo con eso. O sea, es como la pandemia. Pero, digamos, el problema es simplificar la economía, como lo hacía Rodolfo Hernández, que decía, no, es que si uno no tiene, si uno le entra menos de lo que gasta, entonces es un déficit y eso no puede haber, porque si no uno se quiebra la casa. Así no funcionan los estados, pero los estados pueden tener déficits. No, es que Rodolfo Hernández tenía muchos problemas. Sí, muchos. Sí. No. Yo lo que estoy... Que el tipo con las ideas simples no hubiera sido un mal gobierno. Y yo lo sostengo todavía. Ok. Entonces, no, lo que yo estoy intentando decir es, el Estado de por sí no es el gran malo del paseo. O sea, el Estado es importante para muchas cosas, para muchísimas garantías que deben existir. Yo creo que eso es totalmente distinto a decir que el Estado debería controlar la economía. Yo, en general, en parte por mi desconocimiento económico, no soy una persona que crea de forma muy estricta o que tenga una ideología muy de izquierda en lo económico. Lo que sí estoy convencido es que estamos en un punto en el que el capitalismo global y las instituciones del capitalismo global son tan fuertes que uno debe jugar el juego que ese capitalismo global y esas instituciones le están poniendo a los estados. ¿Cómo así? O sea, el Estado no puede salirse de ese tablero. Cuando los estados se salen de ese tablero, fracasan, porque el capitalismo es mucho más grande que la decisión que pueda tomar un gobierno como el colombiano. Espera, desarrolla un poquito más eso porque está muy interesante, pero quiero darle a entender. Lo que estoy intentando decir es, hay unas limitaciones que ya están dibujadas por el sistema que tú no puedes jugar en contra de ellas. O sea, si tú te pones a gastar demasiado, si subes demasiado el gasto público, te baja la calificación de riesgo. Y eso, sí, lo que llaman la chaqueta de hierro en derecho internacional. Y en realidad, así esté Petro o Duque, hay unas instituciones del capitalismo que hacen que, por más de que a mí se me ocurran el sistema alternativo del capitalismo más maravilloso, me van a terminar acabando. Y por eso, en general, yo estoy en contra de las medidas, por ejemplo, que
que se tomen en contra es, por ejemplo, algunas que incluye la reforma tributaria que se está tramitando en Colombia, o lo que hacen en Argentina también. O sea, en Argentina les encanta jugar en contra de ese tablero y el país lo tienen en crisis. Pero eso también ocurre contra personas como Milei. O sea, si Milei intentara el nivel de liberalización que él quiere y el nivel de desregulación del Estado, ese mismo tablero de juego que han dibujado las instituciones capitalistas le diría: usted necesita más Estado, o si no yo lo voy a quebrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué caso pasaría eso? Porque ellos también tienen como una serie de variables que no solo tienen que ver con que les guste todo desregulado. Ellos necesitan de alguna regulación. ¿Ellos quiénes son? Como esas instituciones. Como el BID, el Banco Central Europeo, el FMI, el Banco Mundial. O sea, estas personas tienen muchísimo poder. Entonces, yo en general, pues por más como sumiso que eso suene, yo estoy a favor de una política económica que sea consecuente con el sistema establecido en ese sentido, y siento que a Milei también le puede pasar eso. Yo siento que eso le acaba de pasar al Reino Unido con Liz Truss, que dijo: super Thatcher tal, vamos a bajar todos los impuestos, vamos a quitar el tax bracket más alto, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? La confianza en el país se desplomó, la libra se desplomó, el Banco Central, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir en la economía del Reino Unido. O sea, no estoy informado de eso. Ahí mismo ocurren ese tipo de lógicas. ¿Y por qué crees que se cayó la confianza eliminando impuestos? ¿Cuál es como el raciocinio ahí? No, porque las personas, cuando alguien toma una decisión como tan arriesgada en el sistema en el que vivimos, eso no genera confianza. Eso, o sea, la estructura económica no le cree a esas apuestas tan grandes. Eso hace que la gente no crea en la economía. Lo que dijo Liz Truss fue: voy a bajar impuestos, así haré un déficit, pero la economía va a crecer y por lo tanto el déficit se va a disminuir, no se preocupen. Y la gente le dijo: no le creo. ¿Por qué no le creo? No, porque lo arriesgado o los cambios no generan confianza en la economía en la que vivimos, en la economía global en la que vivimos. Ni siquiera Milei, que sería el ultraliberalismo. Sí, es decir, si Milei hiciera algo demasiado arriesgado, seguramente le dirían: no le creemos. O sea, no le creemos a la economía argentina, no le creemos que esto vaya a funcionar. Y ellos pueden... Como lo de eliminar el Banco Central, es muy pasado. ¿A usted le gustaría ser ministro? No. ¿Ministro de Hacienda, que lo llamen? No, a mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. Por ejemplo, lo elimina el Banco Central. Ya es mucho, creo. O sea, uno elimina un Banco Central y yo no sé qué pasa con la economía argentina. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, y es que cuando uno está tan mal, uno tiene más margen de acción. O sea, si uno es el Reino Unido, no sé, pues uno elimina el Banco Central y la gente dice: ¿qué? Pero si uno es Argentina, que es como estereotípicamente el país más en crisis económica que se le ocurre a la gente cuando piensa. Pero así viven, o sea, ellos como que... Siempre hemos hablado de eso, que Argentina ha vivido en crisis económica toda su vida. Sí, y eso es lo interesante de Milei. Hay una canción que dice que Buenos Aires como que ve pasar muchas crisis siendo siempre una dama. Porque igual esa ciudad como fue hecha, como decíamos, en una época muy rica, es muy raro ver Buenos Aires porque es una ciudad europea con gente hecha mierda. Entonces sí. Es muy chistoso, pero fíjate también, está el país vecino que es Chile, que también es como la contracara de lo que pasa en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la teoría de que es que en Latinoamérica somos muy emotivos. Muy emotivos. Como tú ves, o sea, los latinoamericanos... También está Uruguay, que es como una pequeña ciudad al lado de... Pero los latinoamericanos somos apasionados. O sea, somos como de... Nos encanta... Yo creo que al latinoamericano le encanta salir a marchar porque nos gusta, como porque realmente nos sentimos como que estamos haciendo un cambio en la vaina. Sí. Entonces en Chile... A ver... En lo que hablabas del capitalismo, también hay una vaina que yo cada vez
que estoy cambiando posiciones, digo que el capitalismo ha fallado mucho. Porque genera un resentimiento muy importante. Y entonces, porque Chile era como el país bandera de todos los que abogábamos por la libertad económica en Latinoamérica, era como, mire cómo está Chile. Porque lo que pasó con Chile es que tuvo dictadura militar desde el 73 hasta el 90 y ¿qué? ¿90 y qué fue Pinochet? Hasta los 90. Sí. Pero después esas reformas, como que esos sistemas se mantuvieron. Entonces en Chile era como la economía más sólida de Latinoamérica. Pero ahora hubo tanta desigualdad en Chile que dijeron, oiga, vamos a una constituyente y quieren más o menos copiarlo en un régimen que tiene Colombia. Pues como de una constitución que sea más garante de derechos, como que sea más comprensiva. Entonces, ahí lo que te digo es que a mí me parece muy interesante es que cualquier cambio que uno quiera hacer en Latinoamérica es muy jodido, porque ahorita en Chile tampoco nada pasa. Cuando uno quiere hacer grandes cambios, lo primero que hay que hacer es que es demasiado difícil cambiar algo por los mecanismos que hay. Y segundo, siempre hay que tener cuidado en no cambiar lo que está funcionando. Pero entonces, no sé cómo, o sea, sí me gustaría saber cómo has visto lo que ha pasado en Chile en estos últimos meses, porque ha sido como bastante interesante y sobre todo con el gobierno que acaba de llegar a Colombia. Sí, lo de Chile es impresionante. Yo siento que parte del problema que había en Chile también era el problema de casta política, más allá del tema económico. O sea, en Chile hay un sistema político que es muy excluyente. O sea, la forma como eligen los representantes está diseñado para que sea muy difícil generar cambios. Y yo creo que eso estuvo muy en la base de ese movimiento de Chile en contra de ese cambio. Ahora, lo que pasó ahorita es como el péndulo de la política típico, y hubo este estallido en favor del progresismo, y ahora las personas dicen, Oye, ¿qué está funcionando? Un paréntesis, ¿por qué el progresismo nunca puede marchar tranquilamente en ningún lado del mundo? Como que es lo que tiene este grupo de gente que piensa de esta manera, que siempre tiene que salir a hacer mierda todo, como que será. No, yo diría, primero el progresismo marcha de forma muy masiva. Entonces, dentro de ese movimiento tan masivo de movilización, hay algunos partes de ese progresismo que creen en la acción directa como una forma legítima de manifestarse. Pero ya sea Estados Unidos o Colombia o Chile, siempre que marcha el progresismo, hay que, o sea, es tremendo, como gente con una capacidad de lucha impresionante, como gente que realmente quiere cambiar las cosas y está dispuesta a entregar su vida. En el progresismo siempre va a haber un sector de la población que cree en la acción directa como una forma legítima de expresar lo que sienten, y por su parte va a haber normalmente una respuesta represiva de parte del Estado a esa expresión de acción directa, y eso va a hacer que haya un escalamiento de violencia por lo que hay dos personas enfrentadas. Normalmente cuando marcha la derecha no existe tal enfrentamiento, porque ninguno de esos dos grupos está, o sea, haciendo parte de la manifestación. Pues yo creería, más o menos, no me lo he puesto a pensar tampoco de forma tan detallada, pero yo creo que lo que pasó en Chile fue que la constituyente, hubo un problema de comunicación muy grave, y hubo un grupo de personas que crearon una constitución que, en la opinión de muchos de los que habían buscado el cambio, o sea, hubo como este sentimiento de, oiga, pero esto no fue lo que yo voté, o sea, yo quiero un cambio. Yo quiero acabar con este legado de Pinochet. Sí. Yo quiero acabar con esto. Pero eso no significa que yo esté a favor de este cambio tan radical. Y eso es un problema que suelen tener las personas que se meten demasiado en la narrativa Salvador, cambio, refundar el Estado. Y creo que Milei también en parte tiene esa narrativa. Y creo que de pronto Boric y ese movimiento chileno entró con esa narrativa de
si quieren cambio, o sea, si quieren acabar con lo que había, es porque quieren que nosotros hagamos un nuevo mundo, una nueva sociedad, una nueva economía, una nueva política. Y en realidad eso no es lo que la gente quería, por más de que estas personas se hayan metido en ese cuento de esa gran narrativa. O sea, ¿cuánta gente que votó por Boric, por Petro o que votaría por Milei estaría montada en un discurso de queremos la nueva sociedad y no simplemente me mamé de lo que venimos viviendo hasta acá? Entonces, en realidad la mayoría de gente que apoyó a todas estas personas y que apoya a Milei hoy solo están encontrando en esa narrativa y en esa historia, en ese discurso, una forma de rechazar y superar sus frustraciones con respecto al estado de la política, de la economía, pero no están 100% comprometidos y metidos en ese cuento. Entonces, cuando ya les mandan la idea del cuento entero, como esta constitución, dicen, no, o sea, yo no voté por esto, o sea, yo no quería más estos manes, pero tampoco quería esto. Sí, estoy de acuerdo y digamos que en este momento, y qué pena ser tan negativo con lo que voy a decir, y si alguien se bajonea mucho escuchando este podcast, me disculpo porque no es la intención acá siempre es divertir, pero el mundo está en un momento delicado. Grave. O sea, uno como que a medida de que yo siento que yo empecé a seguir la política y todo esto en la elección de Estados Unidos de 2016, con lo del plebiscito, cuando estábamos graduándonos del colegio, y uno creía que las cosas estaban mal porque, no sé, bajó un poquito los mercados financieros, porque había tensiones de Corea del Norte y Estados Unidos, que en un momento Colombia estaba medio mal porque el dólar había subido. Y ahora sí estamos mal. Ahorita sí es. Ahorita sí es ahora un sí momento. Es en serio. Y ahorita que llegaste pensé pues cómo discutir todo, porque cuando grabamos el de Estados Unidos, pues siempre he dicho que tú en temas internacionales siempre me has dado chumbimba y que yo nunca te discuto eso porque eres un niño ONU y entonces siempre estás como un paso adelante, pero a ver, te voy a hacer la lectura que yo hago para dejar de hablar tanta carreta y poner ya como las cartas sobre la mesa, y es: Rusia no va a perder esta guerra. Раз, два, три! Ура! 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 O sea, es un poquito ingenuo creer que los rusos van a dejar, o sea, como que hay como, yo veo en Twitter mucha gente que dice como Ucrania ha logrado... Ganó. Sí, como que da la impresión que Ucrania ganó. Estamos ganando. Sí, como que Ucrania está ganando. Estamos ganando. Y es un poquito ingenuo porque es como Rusia es un país que saca 30 millones de hombres así y te los manda, y ellos como que ellos están acostumbrados a que sus fuerzas militares sean un desastre, pero aún así ganar, porque para ellos los hombres son como desechables, ¿sí me entienden? Como que hay como 80 millones de rusos dispuestos a morirse. Se han muerto 3 generaciones de rusos en Primera Guerra y Segunda Guerra, y es como orgullo morirse por su país. Y piensas distinto a Occidente, o sea, son gente mucho más dura, gente que no la va a poner fácil. Y en este momento Europa pues tiene la situación del gas y se viene el invierno. Entonces, cuando sube los precios de la energía, la calidad de vida empeora para todo el mundo, porque pues todo se vuelve más caro, porque transportar la comida, todas estas vainas. Y estamos en un momento en que, bueno, se viene el invierno y Rusia no va a perder esta guerra tan fácil como la gente cree. Y lo que pasa con las guerras, que es algo que la gente que no ha estudiado mucho historia cree, y es un error que el ser humano siempre comete, es que creen que las guerras se acaban rápido. Y el problema con las guerras es que van y van y van, y es como cuando uno pelea con alguien que ya ni se acuerda por qué peleó y solo está peleado. Sí. Sino que, y así fue la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial empezó con que mataron a un tipo en Sarajevo y solo terminó todo el mundo en guerra durante 4 años.
Y por otro lado está la situación de Estados Unidos, que ya es oficial la recesión. Y está después, como lo empezamos con Latinoamérica, que bueno, es que los gobiernos más o menos no tienen en cuenta lo que está pasando. O sea, yo quiero que gane Javier Milei, sí o sí, pero el tipo, ni Javier Milei, ni Boric, ni Petro, que quiere imponer o sea, quiere en este momento hacer el petróleo aún más caro, no tienen en cuenta la línea tan fina en la que está el mundo en este momento. Y es que si alguien hace algo estúpido, esto no acaba bien. ¿Y cómo lo ves tú? Porque creo que es un momento en donde la gente después del COVID no quiere otra crisis, entonces la gente está como ignorando un poquito todo lo que está pasando. Sí, yo siento que hay como una apatía muy grande con una situación de crisis muy grave, pero la situación de crisis está, y es muy grave, económicamente hablando, y el problema es más grave que en 2008, porque esta vez no se puede emitir. Y es más estructural, además. Yo creo que un problema de este tipo de crisis sí es que empodera mucho discursos radicales que terminan saliendo mal. Entonces, muchas veces sí ocurre que la política no tiene nada que ver o no es consecuente con el momento de crisis. Y por eso normalmente cuando tenemos que tomar una decisión política de verdad, decimos que hay una crisis de la democracia. O sea, si uno se fija, cuando uno dice que la democracia está bien, es cuando la gente casi que ni tiene que decidir. Cuando yo te digo, si la democracia está bien, es porque yo estoy eligiendo entre un man como Oscar Iván Zuluaga y un man como Santos. O sea, yo digo... Que no era una decisión trascendente. Claro, o sea, ahí la democracia está bien, porque yo casi que no tengo que decidir. O sea, en verdad... Cuando hay crisis democrática es cuando a mí me dicen Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Y yo digo, ¿qué? Sí. Cuando me dicen Javier Milei o Fernández o Kishilov o como será. Sí, bueno, pero es que eso sería ya... Pero ahí yo digo, crisis democrática. Bueno, parece contradictorio porque en realidad es cuando más tengo poder de decidir. Pero normalmente esa crisis democrática, esa gran decisión democrática se toma en contextos de crisis. Entonces es como si no tuviera nada que ver la parte política con la situación económica. Yo creo que es muy grave. Yo creo que la guerra en Ucrania puede durar años. Y la gente cree que en un mes los ucranianos van a conquistar Crimea y Putin se va a poner muy triste. Pues yo no sé. Sí, yo la verdad no entiendo bien lo que está pensando la gente. Sí, yo siento que va a llegar un momento en que se van a tener que sentar a negociar, sobre todo los europeos con los ucranianos. Como, bueno, ¿hasta dónde? Pero con el tema del gas. Por el tema del gas. El tema del gas no es nada menor. O sea, es que es lo más definitivo, es que el tema del gas va a sentar a los ucranianos con los europeos, y los europeos le van a tener que decir a los ucranianos, hasta acá fue. O sea, desde que el mundo empezó, hasta acá fue. Desde que el mundo empezó a escuchar a Greta Thunberg, la gente se le olvidó. Thunberg. Como se diga. La gente se le olvidó que la comida tiene que llegar de alguna manera, que los aviones tienen que volar, y que pues como que y que una niñita brava pues no va a solucionar ningún problema. Entonces dijeron como vamos a hacer una transición energética, no sé qué vainas, y tú ves las cosas que están haciendo, las cosas que le hicieron a los agricultores holandeses, las cosas que están haciendo a raíz de este ecologismo irracional, y que se volvieron dependientes de energía de Rusia. Y eso así... Sí, como el famoso discurso de Trump a los europeos. Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers.
Ah, sí, que el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón, sí. Y ahí es cuando la gente que apoya mucho las transiciones energéticas drásticas, que a ver, hay que hacerlas porque no podemos dejar que el planeta se acabe y la vaina, pero uno no puede ser tan ingenuo. Y creo que en este momento el mundo... Estoy de acuerdo. Uno no puede ser tan ingenuo como Milei, que a veces parece que negara el cambio climático, pero... Y yo creo que los ecologistas más serios, o sea, la gente ecologista más seria, incluso reconoce estos hechos. E incluso critican, digamos, a los ecologistas más insensatos en estos términos. O sea, por ejemplo, los ecologistas más serios en Colombia critican mucho a una persona como Andrea Padilla, la senadora más ecologista de Colombia, supuestamente. Y dicen, esa señora no tiene ninguna base empírica de el movimiento, de lo que debería ser un movimiento ecologista. Entonces hay como una división entre el ecologismo serio, técnico, académico, y el ecologismo que es puro discurso, sin técnica y sin pensar en las consecuencias de nada. Y ese discurso ha agravado las consecuencias de la guerra en Ucrania. Es ese discurso el que acabó con la energía nuclear en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, este ecologismo de puro discurso empezó a decir, hay que acabar con las plantas nucleares. ¿Por qué? Pues porque eso no es renovable, porque Chernobyl, porque no tenía ningún sentido. O sea, la energía nuclear es supremamente durable, supremamente eficiente, supremamente barata, supremamente disponible, y el nivel de emisión de la energía nuclear es casi nulo, pero ellos cerraron todas las plantas nucleares, en Alemania, por ejemplo, y ahora Alemania dice que gas, nuclear o gas, y se fueron con gas. ¿Por qué? Porque les cerraron las plantas. Lo único que hicieron fue traer el gas de otro lugar. ¿De dónde? De Rusia. Y ahora están jodidos. Entonces, ese discurso hay que saberlo balancear. Hay que saber balancear entre Milei y Greta Thunberg. Sí, Thunberg, como se diga. Pero, digamos que, bueno, y aquí ya para ir concluyendo y sacando como todo el mapa de la política global, falta un evento el próximo mes que va a ser importante, y es, bueno, hay elecciones de midterms en Estados Unidos. Yo creo que va a haber lo que se llama Red Wave, que es que los republicanos vuelven a ganar. Creo que la gente muy demócrata cree que por lo de Roe versus Wade hay una oportunidad de que salga mucho demócrata bravo a votar, pero creo que en este momento la economía está muy sensible. O sea, creo que uno que ahorita empezó a ganar sueldo, y que empezó a ganar sueldo en la peor época para empezar a ganar sueldo, ve como cada vez todo vale más y que uno solo la plata no le alcanza para nada. Y digamos que en Estados Unidos Estados Unidos es un país que es muy raro que conviva con una inflación. Desde los años de Carter no pasaba pues no era doble dígito, y es muy raro para los gringos que su moneda no sea fuerte. Y para cómo funciona el país es muy complicado, porque en Estados Unidos tiene una cosa, y es que es la hegemonía económica del mundo, pues la hegemonía cultural del mundo también. Y había una vaina muy importante en Estados Unidos, y era que tú podías tener un trabajo de 9 a 5, vivir bien, pero ser como, no sé, como director de cine a un lado, ¿sí me entiendes? Y cuando uno tiene una carrera como derecho, como banca de inversión, o como, pues se da cuenta que uno no puede hacer dos cosas al tiempo porque su trabajo demanda mucho. Pero si uno tiene un trabajo como de atender en un retail, que es un trabajo súper digno y súper, pues que vale pues es muy respetable que alguien lo haga, pero te puede dar el tiempo por la jornada laboral de perseguir algo creativo. Pero es muy importante que la capacidad adquisitiva de la gente esté, que tiene estos trabajos, para que lo puedan hacer. Y eso era muy importante para el sueño americano y para la gente que era muy talentosa. Entonces salían los tarantinos, que eran tipos que trabajaban en blockbusters o en cosas así,
pero que dirijan películas de 5 a 10 de la noche. Y eso hoy en día no va a pasar. Pues no puede pasar por cómo está, porque la economía realmente está mal en este momento. Sí. Y todo esto, todo que la Reserva Federal siga subiendo las tasas y va a hacer que financiarse para todos los países sea más difícil, porque termina siendo un efecto dominó, ¿me entiendes? Entonces, digamos, para ir ya concluyendo y cerrando lo que está pasando en el mundo, al punto al que quiero llegar y que no estoy siendo muy efectivo, es que hay una gran diferencia en el discurso, los objetivos y el contexto en todos los países del mundo. Entonces, la historia de Javier Milei es verdad, pero en el contexto en el que está el mundo es muy difícil aplicarla, porque por más de que tú pues hagas una liberalización económica y la vaina, los inversionistas no van a estar fáciles. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso si hay una red wave y si gana DeSantis la presidencia, no va a volver el sueño americano en las circunstancias económicas en las que está el país. Si gana Javier Milei, Argentina no va a volver a ser la potencia que fue a principios del siglo XX. Gustavo Petro no va a volver Colombia una potencia mundial de vida en 4 años. O sea, estamos hablando de un contexto global económico y económico muy fuerte, muy difícil, muy apretado, una crisis real de todas las instituciones de la economía global, en las cuales los discursos son casi inaplicables. Es casi inaplicable hacer un cambio, y los cambios que se hagan, yo creo que de un lado o de otro van a doler mucho a cada país que lo haga. Y yo creo que Inglaterra lo hizo hace poquito, le salió muy mal, y eso que fue muy pequeño, y deberíamos estar en un momento de cautela, de caminar en una cuerda muy fina, de mantenernos muy quietos, así sea contraintuitivo en momentos de tanta crisis, pero es precisamente en los momentos en que más se necesita esa quietud que se vuelven muy fervientes los discursos políticos que buscan cambiarlo todo o acabarlo todo. Entonces, claramente no es el podcast más positivo que hemos grabado. No. Pero igual creo que es el momento para apretar los dientes, ¿sí me entiendes? Para tener, como dices, va a ser el momento de tener la plata en un CDT, no es el momento de ir a invertir a hacer... El CDT está rentando. Está rentando muy bien. Está altísimo. Pero creo que es lo que tocó. Y creo que a nosotros, casi todo lo que nos escucha tiene nuestra edad, ¿no? Entonces, cuando la gente, pues somos la generación a la que le tocó el COVID, a la que le toca este contexto, y que aún así la critican por ser suave, lo cual parece un chiste. Por ser suave, ¿no? Por ser suave, porque igual parece un mal chiste, ¿no? Porque uno pues como que tuvo una vida universitaria. Pero igual es chévere porque es una generación que es cínica con respecto a su realidad. Sí, como... Y es una generación que es distinta, o sea, una generación que no le importan casi nada. Eso es chévere, me gusta ser parte de esa generación. Como así no les importa nada, o sea, como que no les vale huevo, como sí, como que no les vale huevo. Como que no renuncia al mes, y es como así, como así. Como si me llaman y me dicen, no, hombre, se quebró la firma. Yo digo, cagada, se me vale huevo. Bueno, sí, en el fondo creo que somos una generación así. Sí. Y creo que va a servir mucho para este contexto. Creo que va a ser como, pues... Y si las cosas llegan a cambiar para bien en un futuro lejano, vamos a tener una perspectiva muy buena. O sea, yo sí espero que a pesar de toda esta realidad, cuando las cosas vuelvan a cambiar, si vuelven a cambiar, nosotros podamos decir, no, pues o sea, es que nosotros estuvimos en un momento en que esto fue que nos encerraron las casas, o sea, nosotros vivimos unas vainas horribles. Es que desde ese partido, ¿te acuerdas de ese partido? Es que no te gusta mucho el fútbol, pero desde el Liverpool Atlético Madrid en Anfield, que fue el último partido de Champions que hubo, todo han sido noticias muy densas y que
yo le tengo mucho respeto a mi generación, porque en el fondo la gente es como, bueno, pues como que con un vale huevismo impresionante. Sí. Pero bueno, Dupi, entonces ahí para cerrar, yo creo que para cerrar de verdad, creo que pues aquí así hacemos las predicciones, pero no las voy a poner a 5 años porque son demasiados temas y demasiado denso. Pero creo que lo que le quiero decir a todo el mundo es que el contexto está duro, pero que el mundo no se va a acabar. El mundo nunca, o sea, siempre se sigue, pero... Véanse un TED Talk de Elon Musk, a ver si se inspiran con el futuro. Se inspiran con el futuro, pero que sí, que se ven épocas de muchos cambios y épocas jodidas, que yo estoy muy negativo y qué pena si se los pegué en este podcast, pero creo que igual uno tiene que... Estos son los momentos, o sea, en los momentos de más crisis son donde también hay las mejores oportunidades, o sea, son donde la gente invierte en compañías que están devaluadas, la gente como dicen, se reinventa, por ahí lo echan a uno del trabajo y encuentra su pasión o algo así. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pero creo que eso es, o sea, ese es como lo que quería cerrar este podcast, que el mundo no está en un buen contexto, pero que bueno, que algo bueno puede venir. O sea, sí, que saber que el mundo está mal es importante igual, o sea, no dejar de saberlo. Sí, exacto. Como uno no tiene que suicidarse porque el mundo está muy mal. No, el mundo está muy mal y sí es importante saberlo, pero no dejarse afectar. Vivirlo con estoicismo, como con un poquito. Con estoicismo, exactamente, sí. Que es, o sea, no ser ahí un apático que no tengo ni idea, como, ay, no. Eso no, es saber, pero tomárselo bien. Bueno, Dupi, muchas gracias por venir. La verdad que pocas cosas me gustan más que grabar contigo porque uno se ríe mucho. Rafa, yo también disfruto mucho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. One small step for man.